Bienvenidos a Dialogando Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me presento, soy Arnold Steven Fernández Cruzado, codirector del área de asuntos académicos y bueno, aquí presente está nuestro presidente. ¿Qué tal? William Talavera, presidente de la agrupación IDI, 2025. Steven, coméntame, ¿qué tal tu día? ¿Cómo te ha ido? Se podría decir que muy bien, bueno, salvo para llegar aquí un poquito de tramuyla, había evitamiento, ya sabes cómo es el tráfico acá en Lima. Me imagino, yo también he pasado que era abrir en La Molina, Flora Tristán, para bajar acá camino en la embajada. Potente. ¿Qué estamos haciendo hoy día, Steven? Bueno, para refrescar la mente para todos los que nos van a ver en este momento es sobre el primer capítulo, pero de nuestra nueva temporada, la tercera temporada, ya la tercera ya. Estamos ya orgullosos de que este programa como Dialogando haya crecido tanto y ya estamos ya en nuestra tercera temporada, nuestra tercera edición, bueno, ya me estoy emocionando de más. El cambio de formato es nuevo. Sí, hemos comenzado ya de formato a formato presencial, ahorita lo podemos ver. También con nuestra letra de escena les mandamos un fuerte saludo también a todos los demás. Tenemos equipo de marketing. Este camino que hemos pasado, esta historia de pasar de virtual, hemos entrevistado a ingenieros, ha sido conversación, algunos han dado taller, pequeña descripción de los programas que han usado, múltiples ponentes nacionales e internacionales, docentes. Eso sí, también hemos presentado a la gran mayoría y bueno, si quieren encontrar todo eso está en nuestra página, nuestro canal de YouTube, no lo olviden. Coméntame, ¿con qué te gustaría empezar hoy día? Si bien ahorita traje unas cositas, pero más o menos... Bueno, un poquito todavía de nuestra experiencia sobre ya, como estamos a punto también ya de egresar, sobre nuestras prácticas que hemos realizado, nuestras prácticas preprofesionales que hemos tenido a lo largo de la carrera. Por mi parte inicié como antes de iniciar mi octavo ciclo. Inicié ya no sé si conoces Jicamarca. Claro. Por ahí fue mis primeras prácticas, bueno, la verdad, primera vez que iba hasta Jicamarca, eso sí me sorprendió. Primero la oficina donde se ubicaba, pero se ubicaba casi cerca por Cerro Candela, no sé si conoces por ahí. Sí, está muy lejos. Desde Nate. Sí, la verdad que tuve que irme desde ahí, pero bueno, no vivo ahí, solo vivo porque tenía que recoger los planos de todo. De oficina a campo. Ajá, ya sea de que eran tijerales, planchas o columnas metálicas, como se puede. Y eso sí, pero la parte de Jicamarca, como te comento, hasta donde fui a trabajar era una zona muy elevada, demasiado alta. Así. Creo que te comento que por ahí no hay bus, ahí tienes que tomar combi. Llegas a esa parte, creo que es por el Jicamarca del anexo 22, si mal no me equivoco, claro. Sí, fíjate ahí un pequeño datito. 2017 cuando fue todo el tema de la catástrofe de los Huaicos, justamente Jicamarca, toda esa zona, desde anexo, me parece, del 8 hasta, si no me equivoco, a inicio ya de lo que era la vice, llegó justamente a lo que era el tema del desborde. Ha sido todo un caos. No sé si llegaste a saber, porque yo hace tiempo, un par de años, visité otra vez Jicamarca y vi justamente el rastro de las marcas, lo que había dejado justamente los lodos. No sé si pudiste notar o no estaba en esa parte seguramente. Creo que no tanto por esa parte, bueno, tampoco estaba muy enterado pero bueno, sí sé lo que pasó en 2017, pero no sabía si había llegado hasta ese punto. Por el momento no, solo no afectó en la zona, claro, ya solo de temprano, como te digo, sí es un poco nublado, como es muy elevado, hace un montón de calor. No habrá estado en la zona justamente de margen de desastre, ¿no? Sí, tal vez no habrá estado, porque también 2017 me dice que octavo ciclo, hace un año, ya ha pasado prácticamente entre 5 años por ahí, 24, 7 años, 24, 2017. Eso sí también, pero claro, normalmente ahí me encargaba también ya de realizar, empezamos poquito a poquito, o sea, era para el diseño de una nave industrial, no iba a ser en Jicamarca, o sea, ahí solo era para armar y luego se transportaba para llegar hasta hasta Chosica, se iba a diseñar la nave industrial. Más nos encargábamos del diseño ya sea de columna, había planchas, pero por eso traje los planos desde la oficina hasta el campo donde se iba a armar todo. Aquí en paréntesis, ¿no? Para definir lo que era una nave industrial, no es una edificación, son estos almacenes, estructuras metálicas netamente, ya sea por columna de perfiles, sea tubular, sea sólido, diferentes perfiles T, I, etc. Netamente estructura de acero, tanto en formas de, los soportes, las columnas, las vigas, e incluso el tema de los arcos o el tipo de lecho que van a utilizar. Ahí para hacer un paréntesis, ¿no? Generalmente se usan para almacenes, coliseos. Último, por ejemplo, hace un par de meses estaba apoyando a un compañero que estaba haciendo lo que era el metraje y presupuesto de lo que era el nuevo coliseo de la Uni. Estaban remodelando y iban a cambiar justamente su techito que tiene, esa estructura metálica.
Ahí estamos ahí un poquito cotizando, sacando cálculo todo el material que iba a utilizar. Ahora, tu primera práctica fue justamente esa, ¿no? La primera vez que pisas obra, así en presencial en campo. Sí, fue la primera vez que había iniciado de esa manera. Como te comento, más era la parte de armado, que sí te comento que un poquito demoró. Era también por la parte de la entrega de materiales. Eso sí tampoco también. Me imagino. Eso a veces trae complicaciones, demoras. Y bueno, pero después de ello, una vez que se solucionó esa parte, queda traer también parte, ya sea para armar los tijerales o para columnas, ya sea canales U, canales Z, para armar las columnas metálicas. Bueno, con respecto también al trazado, bueno, se divide en partes: trazado, armado, limpieza, y luego se hacía también una inspección. Venía un inspector para observar ahí todo. Imagino que habrás utilizado esta herramientita, con la que todos estamos muy familiarizados. Sí, eso justamente, bueno, por mi parte utilizaba para verificar también con los planos. Y sí, se llegó a poner algunos detalles, vi por ahí un cuanto error, y ya tenía que quitarlo y luego volver a soltar el nuevo material, una planchita que tenía que estar ahí. Me he hecho acordar, por ejemplo, yo también cuando empecé, si bien mi experiencia en mi caso no fue tan exigente, hubiera esperado que así lo sea. Yo empecé como apoyo, el ingeniero como asistente, en lo que era la construcción desde cero, de la demolición de un terreno existente hasta lo que es ahorita una edificación comercial de alquiler de locales por Santa Anita. ¿Qué pasa? No tenía como que las exigencias, era un poquito más libre, no era tan sobrecargado, pero ya cuando me salí y empecé a practicar en otros lugares, en una oficina de diseño sí, ya me lograron exigir, y justamente ahí pude conocer más actividades, nuevas tareas, entre las cuales generalmente nos encargamos de hacer levantamientos. No tanto topográficos, sino, por ejemplo, o sea, había ocasiones que sí se hacía, pero había otras que justamente, créeme que era a full la wincha, y el otro que era el metro, el largo, para hacer lo que es justamente un levantamiento. ¿En qué sentido? Hay locales, hay viviendas que no tienen sus planos iniciales de arquitectura, estructura, etc. Y justamente cuando se quiere ir a la municipalidad para sacar un permiso de funcionamiento, te exigen estos planos. Así que las empresas, tiendas, etcétera, locales, buscan justamente, o así es lo que he notado, ¿no? Lo que he pasado, para que la empresa consultora venga y justamente haga, ¿no? Un levantamiento, que saca las mediciones de campo a un plano y poder llevarlo a esa municipalidad y sacar un permiso. Créeme que con esto he convivido un montón con el láser, que el láser todavía no me compro, pero otro es justamente cuando íbamos a campo abierto usar esto. Pero incluso contigo tuvimos una experiencia justamente con esta herramienta acá. Sí, también sí lo recuerdo para esa también, bueno, vendría siendo también mi segunda experiencia de prácticas preprofesionales, ¿cómo olvidarlo también? Fuimos Sí, a... lo más reciente, por decirlo. Lo más reciente, en verano. En verano, sí. Utilizamos esto, por ejemplo, la wincha, que es más compacta, por decirlo, ¿no? Más, que uno lo puede transportar de forma más simple. Con el gancho se pone la correa y se lo puede llevar. Otros ya con el chalequito lo ponen en un bolsillo, ¿no? Esto por su lado, obviamente es un poquito más largo. Es un metro, la marca Trooper, sin hacer mucha publicidad. Obviamente su distancia acá es de 20 metros, hay de más de 50 y 100. Y generalmente la misma función cumple. Simplemente porque la diferencia de optar uno por otro más rudimentario, y esto por distancias más largas generalmente. Uno sufre generalmente, uno llega a ver mucho esto en oficina y en oficina así en campo, pero generalmente se olvidan cómo enroscarlo, ¿no? Están ahí como locos, pero es algo simple. Creo que eso es un poco una indirecta cuando lo escuché. y lo confirmo, lo han pasado, pero justamente son estos detalles que uno descubre haciendo sus primeras prácticas, así sea. Yo estuve en tal obra, pero al fin del tiempo es lo que se considero yo que un factor determinante. ¿Hasta cuándo consideras tu primera práctica? Yo considero que sería un año. Toda la experiencia que recopilas en un año, considero yo que puede considerarse como principiante. Ahora, no solo eso, a ver ahí si te puedo comentar un poquito. Has participado, me has apoyado incluso en el tema de lo que es diseño. Creo que llegué a enseñarte lo que es el uso de esta herramienta que comúnmente se relaciona a los ingenieros. Sí, el escalímetro en sí. Ajá. Lo hemos llevado para el curso de diseño de comportamiento concreto, se ha usado muchas veces. Eso también, justo ahí, sí recuerdo bien. Pero por mi parte, diseño concreto fue en séptimo ciclo, si mal no me equivoco. Sí. ¿Qué puedes decir más o menos cuál consideras primeramente que es el curso que más interviene en esta etapa de las prácticas, que lo has llevado a cabo? Bueno, por mi parte creo que hasta el momento me hubiese gustado también implementar la parte de ya sea nivel o estación total, pero eso en el momento no lo he aplicado.
Me Lo refiero pasamos en pandemia. Ajá, terminamos pasando en pandemia, pero sí me gustaría en un futuro aplicarlo ya al 100%. O sea, sí lo he llevado, también lo llevé una vez en un curso ahí aparte, pero ya de una institución aparte. Pero me gustaría aplicarlo ya en una obra 100%, porque normalmente en mi primera práctica terminé utilizando solo la wincha, en mi segunda terminé utilizando esta siguiente herramienta. Y bueno, para diseño, diría que también comportamiento y diseño concreto es uno de los cursos que normalmente lo he terminado ya utilizando en gran mayoría. Y bueno, próximamente es todo lo que voy a aplicar ya sería con sismos, ¿no? Se puede, con ingeniería sismo resistente. Sí, netamente están relacionados lo que es el tema de justamente en el diseño, ¿no? Uno empieza con concreto como tal, obviamente hay antecedentes, hay bases, que son los cursos de estática, mecánica y materiales para conocer el comportamiento, un poquito de tecnología concreta para conocer el tema de las dosificaciones y resistencia de las mezclas, de resistencia del concreto, que es lo que vamos a apuntar. Pero netamente para diseñar, justamente empezamos con lo que es diseño y comportamiento concreto, diseñando elementos de justamente concreto armado, columnas, losas, vigas, viguetas, etcétera. Escaleras también un tema interesante, que ya por la malla no alcanzó, no se pudo abarcar eso. Pero uno ya con estas nociones claras ya pudo averiguar por nuestras cuentas. Ahí fuiste a mi casa, ¿sabes? Viste varios libros de concreto armado, de acero, en la cual uno ya puede entender al menos con estas nociones básicas. Y yo quiero empezar ahí por el tema de que justamente en mi caso, el tiempo que he recopilado practicando ha sido netamente para diseño. Pude participar no tanto bueno, empecé como arquitectura, ahí a ver un pequeño paréntesis. Yo tenía el estereotipo de que justamente los arquitectos simplemente diseñaban a criterio, bueno, ni siquiera a criterio, por decirlo, ¿no? Porque esto se vea bonito, esto va a cuadrar, entra la luz y pa. Y yo decía, oye, pero o sea, justamente el estereotipo que tenía yo, no les exigía justamente tanto. Idea totalmente que estaba equivocada, hasta que pude empezar mis prácticas justamente en una oficina de diseño. ¿Qué pasaba? Existe un porqué, el tema de por qué esta área tiene que estar libre, por qué los ambientes tienen que estar ubicados en tal parte, la importancia de ubicar justamente el patio estelar, la cocina cerca, por qué se conoce a uno, no sé, zona 1, zona 2, la escalera en donde tiene que estar ubicado. Ellos, la importancia de la cual denomina ambiente compartido, ambiente propio, ambiente libre, etcétera, y todos estos parámetros que justamente en la norma están, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la RNE, que también lo pueden descargar del mismo Censico, está justamente estos parámetros y el por qué. Y bueno, cuando empecé a practicar, pues también empecé a diseñar hacia criterio, y luego mi jefe me dijo, no, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está el fundamento? Y le dije, pero qué bonito, eso es lo que hace el arquitecto. Me dice que no, hay un porqué, y justamente me empezó a explicar tal cosa. Y bueno, ¿no? Cosa que ya a medida adelante me di cuenta, ¿no? Que pues, estaba totalmente equivocado. Y bueno, y así fui conociendo otras especialidades, ¿no? Bien, instalaciones sanitarias, eléctricas, que sería un bonito tema, y es amplio. Instalaciones sanitarias es un mundo, y ni te digo tanto lo eléctricas, ¿no? Que es totalmente ya, hay un cálculo que demanda, que bueno, no lo tocamos nosotros, no somos especialistas, pero si uno logra averiguarlo, aprenderlo, pues se lo recomiendo, porque sí, es muy bueno. Ayuda a expandirlo, se puede Ayuda a decir. expandirlo. Sí, curiosamente, como habías mencionado sobre comportamiento y diseño concreto, acá también se tiene, curiosamente en la universidad también, bueno, pero ya es más un electivo que, bueno, no sé si ya lo han reaperturado este ciclo, es edificios, que vendría siendo comportamiento y diseño concreto, pero 2. Ajá. La segunda parte que Sí, y no solo eso, por ejemplo, ya el curso como tal, si bien enseña los elementos, diseña los elementos de concreto armado, está el otro electivo que es de acero, del otro tipo de elementos. Porque ya no solo vamos a diseñar, por ejemplo, concreto armado, que es, bueno, puede ser local como edificación justamente vivencial o no vivencial, pero también están las de acero, justamente, ¿no? Entonces es una nave industrial, el electivo de acero, ¿qué tanto intervino? Te doy unas nociones claras. Curiosamente quería hablar sobre ello también es porque, bueno, yo terminé llevando primero, bueno, hice mi primera práctica sobre la nave industrial, pero ojo, llevé recién el electivo de comportamiento y diseño en acero, recién un ciclo siguiente que vendría siendo el 8º. Y bueno, al poder desarrollar ese curso, sí, ahí ya puede ver varias similitudes, lo que digo, las planchas, las columnas, los ensayos que también se terminan realizando. Eso justo me gustó. Creo que he tenido esas experiencias de a veces primero llevar el tema por adelantado y luego complementarlo con lo que tengo en la universidad. Un caso similar es como lo que me pasaba, bueno, un error cuando me preparaba para la universidad en la academia, que primero yo empecé con un repasito en vez de con un ciclo anual o semestral. No, me imagino, yo creo que yo también pasó por lo mismo cuando...
Sería interesante hablar cómo uno empieza a buscar, porque creo que entre nuestros compañeros hay varias historias. Sin mencionar que algunos, bueno, ahí también un poquito me incluyo, varios incluso empezamos con la noción de querer estudiar medicina. Bueno, eso sí no te voy a mentir también. Yo de pequeño dije que quería ser doctor, pero luego terminé siendo ingeniero civil. Creo que más por ya... Los gustos cambian, los gustos van cambiando también a medida que uno crece. Sí, creo que sí. Ahora, en este tema, hablando de las prácticas, yéndolo orientando, que justamente es lo que estamos abarcando, ¿por qué no mencionar también el tema de los salarios? ¿Cómo lo recibiste tú en esta primera experiencia? Que muchos dicen, y tienen este estereotipo también, ok, ¿por qué es necesario una práctica? En primera, para que adquieras experiencia, porque te va a ayudar con los cursos, te va a dar una mejor noción de entendimiento, incluso con los cursos de gestión, que son más que todo. Hemos compartido 2 cursos de gestión juntos y ya los docentes justamente nos impartían temas, dictaban algo que justamente uno, ¿cómo lo entendía de mejor manera? Justamente que se aprendía en la práctica. Eso es cierto también. Bueno, por mi parte sí llegué a recibir obviamente un sustento económico, ya sea semanal. Bueno, en este caso era semanal, pero ya Sí. sí, eso más venía siendo algo... era como, bueno, 150. Es que yo por mi parte, como dije, no busco, o sea, recibir un gran pago primero que la experiencia. Ya seguramente ya en mi segunda práctica empezaría a cobrar de gran manera, ya. Pero claro, empecé con 150 semanalmente. Estuve trabajando ahí casi todo el verano hasta marzo. O sea, sería desde... Iniciando de diciembre, casi finales de diciembre, hasta marzo fue mi primera práctica en sí. Ahí ya tuve que dejarlo ya fue porque empezaba las clases ya. Ya Sí. uno cuando inicia su ciclo académico, a veces puede decir, tengo complicaciones. No hay que tener complicaciones también fallándole al jefe o al ingeniero a cargo que tienes, no lo quieres decepcionar, diciéndole que lo siento, no puedo estar presente en este momento. Por eso me comuniqué, dije, al final, y eso fue lo bueno, coincidió justamente ya con la parte final del proyecto de la nave industrial, que ya justo Lo pudiste ver, culminar Ajá, y ajá. desde inicio. Ujú. Esa parte es bonita, creo, porque eso me pudo pasar cuando participé en el tema de Santa Anita. Pude apreciar de lo que, bueno, era un terreno ya ocupado, el propietario lo compró, que era un antiguo car wash, algo así, estaba todo lleno de basura, escombros del propietario anterior. Pude ver justamente cómo era un proceso de demolición desde cero, que no es cualquier cosa, intervenir con las máquinas, con los rotomartillos, o incluso hacerlo manualmente, sino que es un proceso como tal, en el sentido de cómo hay que fijar zonas específicas donde empieza a taladrar o demolición a mano. Por ejemplo, donde hay zonas ya que están colindantes con el vecino, debes tener mucho cuidado. Generalmente se tiene que cuando uno construye el costado del vecino, no todos ponen la típica separación del tecnopor de 5 centímetros. Lo hacen pegadito. Uno dice, no, para que esté más apoyado, más resistencia. Ese estereotipo está mal, porque justamente por eso existe la junta. En el curso de Ingeniería Sismo Resistente hemos aprendido que la importancia de la junta es justamente cuando las edificaciones vibran. Y esta separación es importante. Ahora, ¿a qué me voy? Cuando justamente pudimos demoler, empezar con ello, pude ver que estaban tanto juntitas que cuando empezamos a picar los obreros, justamente empezaban ahí a jalar un poquito los ladrillitos y nos asustamos. Ahora imagínate que con la máquina, con la excavadora, que cuando le cambia su pala a un rotomartillo, que es una máquina que hace así, es típico verlo en las pistas. Y ya. No queremos que se nos venga todo el muro. Está totalmente pegadito a los muros. Eso le comentamos al propietario, obviamente al vecino, que justamente que esté presente más que todo para que vean, ¿no?, cómo se está retirando y ya. Menos mal no pasó ninguna desgracia. Se logró retirar el muro, empezar con la demolición, pero pudimos ver, ¿no? Y es típico lo que se encontró, que es muy usual, más que todo acá en Lima, en Perú, que es el tema de justamente la construcción informal, en el sentido de mejor dicho, la metodología de la autoconstrucción. Cuando la hacían, ¿a qué me voy? Los elementos estructurales no estaban bien encofrados, bien vaciados. ¿Y a qué me voy? ¿Me prestas la escalera? Sí, aquí tienes. Lo que es típicamente una columna que tiene que estar vertical, generalmente estaban desparramadas. ¿En qué sentido? En lugar de mantener una verticalidad o que tengan el concreto amarrando el ladrillo, que es el típico de albañilería, está todo desparramado. Incluso en ocasiones, justamente ya sacamos el muro, pudimos ver, ¿no?, el contorno del lateral del vecino. Estaban los aceros expuestos, hasta corroídos. Y justamente, como te digo, lo llamamos. Había buena comunicación con el vecino, ¿no? Pero lo debimos tomar en cuenta. Posterior a ello nos enteramos que el vecino no fue quien construyó justamente desde cero también su vivienda. Era un local. Él lo compró el terreno también al anterior propietario. Y justamente ahí, ¿no?, se llevó la sorpresa. Si nosotros no demolíamos esta área que estamos trabajando, el vecino ni se enteraba que justamente su vivienda tenía un riesgo.
Mira, hace poquito, esa obra ya culminó hace 3, 4 meses y hace poquito me enteré que justamente el vecino está empezando a demoler su vivienda, ¿no? Ah, vaya. Me alegro porque, o sea, justamente si lo hace es que en un sentido lo va a construir ahora correctamente, ¿no? Bueno, al menos ya se tiene un precedente. Ya tiene un precedente. Ujú. Ajá. Ahora, otros temas de la autoconstrucción. No sé si te acuerdas que, a ver, ahí a veces compartimos con los chicos, ¿no? Los miembros, sus compañeros, en el Discord. Un día, incluso estamos viendo ahí fotitos como que del Google Maps, que empieza, ¿no?, a sondear las casas. Que, a ver, decir ahí algo que más te haya llamado la atención de construcciones ahí, que la autoconstrucción. Bueno, creo que no estuve presente en esa parte de cuando presentaste el Google Maps. Normalmente sí. O cuando paseabas por ahí, cuando veías. Sí, he visto llegado a ver algunas construcciones de Vicente, ya sabes, a veces gente que se adueña, hace como que su segundo piso también, cubra casi toda la vereda, se pasa también, ya es... no sé cómo describirlo, yo creo que ya es cosa de la gente que piensa que acá en el Perú eso no te van a venir a reclamar, si salvo que alguien le dé un aviso y vengan a quitar, y lo vienen a culpar a la municipalidad cuando tú mismo incumples las normas. La universidad como tal, uno puede, no me acuerdo si cuánto era el costo, pero uno se puede acercar a su municipalidad y pedir lo que es el reglamento de parámetros urbanísticos. Ahí te menciona qué tipo de edificación puedes construir, si puedes hacer un negocio en tal lugar. Todos, les recomiendo que todos vayan a su municipalidad y soliciten justamente los parámetros urbanísticos. Ahora, no sé si te acuerdas cuando fuimos a medir la iglesia, cuando dije que me apoyaran. ¿Qué pudiste ver en los cerritos, ¿no? En las casitas de los cerritos? Algo que te llamara la atención. Bueno, primero, cómo se estaban sosteniendo. Algunos lo vi con unas piedras, no sé si no llegaste a verlo. Yo vi una casa por ahí que estaba encima de, como soporte unas piedras. Es muy, muy sorprendente. Y curiosamente, hace poquito viendo un video de, ¿cómo se llama?, de Ingeniería para ti. No, era de otro, si no me equivoco, de Global Invent, creo. Y cuando mencionan la importancia de un estudio de mecánica de suelos. ¿Por qué realizar este estudio para cuando uno desea construir o sacar licencia, etcétera? Porque la importancia de conocer tu suelo, qué resistencia tiene, si es suelo blando, rocoso, gravoso, etcétera, si está bien consolidado o no consolidado, si hay presencia de napa freática o no. Ahí la importancia. Y casualmente menciono, ¿no?, en el curso de Ingeniería Sismo Resistente también lo repiten. La importancia de que un suelo tenga buena capacidad portante, buena carga. Generalmente, ¿cuáles suelos tienen eso? Los rocosos, roca. ¿Cuáles son las zonas que tienen en general, que tienen harta presencia de roca? Los cerros. Un cerro es una forma ideal para construir. ¿Cuál es el detalle? Justamente, un tema puede ser la accesibilidad. Es un cerro. Cuando fuimos a la iglesia te diste cuenta que tuvimos que dar un camino, como que subir y volver a bajar para llegar al cerrito. Sí, un poco también. Tuve que llevar un poco. También una buena indumentaria para subir un poco. Y con cuidado también para llegar. Sí, ahora, no solo eso. Obviamente no todos los cerros tienen zonas planas, hay otros que están en pendiente. El típico lomo se parece. Hay estas pendientes. Tipo, bueno, mejor no lo menciono. Bien, con terrenos pronunciados, ¿no? Y justamente accidentados, mejor dicho. Hay riesgo. No sé si puedes recordar en el curso de geología, en el tema de riesgos, justamente se detalla en todo ello. Si bien geológicamente los cerros, montañas, son las zonas pedregosas, las rocosas, son buen lugar para construir, también hay que ver los otros temas, ¿no? ¿Qué riesgo sufre? Acá en la costa, por ejemplo, donde fuimos a medir, no había tanto riesgo de derrumbe, porque no había presencia de afloramiento rocoso, proveniente del cual se podría justamente, ¿no?, deslizar. Pero, por ejemplo, en la sierra sí, hay muchos deslizamientos, muchos derrumbes, ahí sí es presente. Ok, ese riesgo se evita ahí en la costa. ¿Cuál es otro tipo de riesgo? La accesibilidad. No era tan accidental el terreno, se podía caminar, había un sendero, un camino por el cual nosotros transitamos, pero sí, hay otras zonas que no. Y todos estos temas justamente los tiene que evaluar un profesional. Eso también se podría considerar. Bueno, justo también como mencionas, más allá también de la iglesia, justo que fuimos ahí a medir. No sé si te acuerdas también la parte de Santa Anita, porque cuando vimos a lo lejos el cerro y las casas también. Totalmente. El tema de Santa Anita fue justamente, mira, ahí viendo un poquito al tema de la Cámara Inmobiliaria, menciona, ¿no?, este tema de, o sea, no podemos catalogar un distrito como pobre o rico porque tienen zonas. Por ejemplo, en Santa Anita, justamente por la llegada de esta nueva inmobiliaria, que urbanizó toda esa franjita, un par de cuadras, ¿no?, distancia amplia, netamente,
Pero acababa el terreno justamente y empezaba, ¿no? Un muro, como que separando las zonas. Y veías ahí todo muy agradable, tanto del interior de la residencia como de afuera. Ese parque, yo les mencioné, ha tenido un cambio total. No era así ese parquecito. No, pero mejoró de gran manera, o sea, terminamos teniendo así como que una zona de departamentos, un parque renovado y justo también lo que la gente busca, también hay un mercado cerca y tiene salida libre a la vía de habitamiento ya. Es salida directa, ajá. Ahora, ese tema no me acuerdo exactamente el término correcto, cuando justamente llegan estos efectos, estos agentes que inyectan económicamente y empiezan a construir una residencia, tiene un efecto a los alrededores. Porque cuando antes que llegara, yo te comento porque el terreno que hemos medido al frente, yo me acuerdo más o menos cuánto estaba el precio del terreno. Antes que llegara la inmobiliaria y construir toda su residencia, estaba aproximadamente entre 500.000, medio millón, el terreno que hemos medido. Ahora actualmente ya está llegando a los 2 millones. O sea, se ha elevado. ¿Por qué? Porque este nuevo agente, esta nueva inmobiliaria, esta residencia que ha llegado, ha elevado justamente los precios de la zona. Créeme que ese mercadito, no pudimos tener la oportunidad de visitarlo, pero ese mercadito también han elevado sus costos de alquiler. Justamente ¿por qué? Porque este agente ha inyectado y qué imagen, qué mensaje está enviando. De que, oye, mira, este terreno está como que creciendo, no evolucionando, sino en el sentido de que económicamente está aumentando, ¿no? Porque, o sea, las personas que residen en esta residencia, en esta inmobiliaria, tienen que comprar cosas, tienen que consumir. Si bien el mall está por ahí, entre unas 3-4 cuadras arriba, pero ¿cuál es lo más cercano? Oye, voy a ir a comprar, no sé, mi arrocito, mis cereales, hasta el mall, o ¿por qué no voy al mercado que justamente está al frente? ¿No? Inyectas nuevos ingresos para justamente los vecinos, la zona. Antes solo había una sola tienda, llegó la residencia y había, donde hemos compartido el pollito broster, la raspadilla, y así un montón de tiendas, ¿no? Empezó. Un día de, bueno, ya sea de abarrotes o de tipo eso de compra y venta de comida también. Pero curiosamente algo que mencionaste es la parte del mall en sí, como el mall también genera también varios trabajos. Sí. En sí. Por eso que también incluso en San Juan del Lurigancho también tuvo un nuevo mall también. Creo que eso es lo que justo necesita cada distrito, se puede decir. Mira, ahí justamente ya me acuerdo preciso lo que vi en un episodio de la Cámara Inmobiliaria. Menciona, está bien todo este tema de que uno quiere poner un negocio o un centro, etcétera. Antes de ello, justamente él menciona, tú puedes poner lo que sea, pero justificado. ¿En qué sentido? Hay que hacer un análisis demográfico. ¿Cuál es esto? Un estudio de la población. Ahí un poquito tal vez nos estamos alejando de la ingeniería civil, pero es bueno tenerlo en cuenta. En nuestro campo, nosotros podemos ser proyectistas, algunos diseñadores todavía. Necesitan analizar todo este entorno. No que se metan a de lleno. Si pueden, bienvenidos que lo hagan. Créanme que les va a sumar. Pero si no, es bueno tenerlo en cuenta. Solicitarle esto al arquitecto o a otro inmobiliario, etcétera. ¿Por qué? Cuando tú realizas un análisis demográfico, analizas la población. Por eso hay justamente negocios que fracasan. No en el sentido de que tienes mal negocio, no sabes vender, no sabes... No. Antes de eso, tú tienes que analizar tu mercado. ¿Por qué es más rentable poner mi negocio en tal esquina y por qué en esta? Tienes que ver que el flujo de personas. ¿Por qué? Porque ellos son posibles clientes. Si en tu esquina tú pones un negocio y no hay flujo de personas, ¿quién se va a enterar que tú tienes ahí un negocio? ¿No? Uno puede decir que, oye, pero ustedes son ingenieros civiles, ustedes solo construyen, no. De que podemos diseñar, podemos construir, podemos ejecutar, consultar, sí, pero justamente también hay una noción que nosotros podemos recomendar, ¿no? Esto no es lo digo porque justamente cuando visitamos varios locales, en mi experiencia, cuando íbamos a hacer levantamientos, nos decían, ¿no? Ya, ingeniero, ¿qué tal? Bueno, ahí estaba con mi jefe, ¿no? Ingeniero, nos gustaría poner un negocio, ¿cuál nos recomendaría poner? Y nos decían, ¿no? Miren, ustedes están esta vez que fuimos fue un terreno grande, algo de 2 hectáreas por ahí. La zona era antes se conocía como las granjas, pero de ahí cambiaron y las granjas las movieron a la zona de Chacra. Hablo de Pachacamac, para un poquito entrar en contexto. Santa Anita no. Ya, ¿qué pasó? Esa zona se volvió tipo almacenes, justamente puras naves industriales ingresaron. Almacenes, tanto de maquinaria, de transportes. Últimamente llegó fuera carga mecánica. Creo que van a poner una ensambladora. Pero bueno. Sí vi por algunos cuando llegué a visitar Pachacamac. Sí, todo se ha vuelto full. Ya antes de ingresar a las chacras, se ha vuelto todo zona de almacenes, de naves industriales. Sí, también hay por ahí una parte de zona de solo ferreterías que recuerdo haber visto cuando fuimos Ajá, a medir la parte del estacionamiento. Sí.
Esa zona es el ingreso, pero justamente como esa zona semejante hay al fondo, en el extremo del distrito, antes de ingresar a las chacras. Y hay ferreterías y de ahí siguen los almacenes. Pero ¿en qué sentido? Cuando le dices eso, ¿no? Oye, pero mira, si tus vecinos, tus colindantes están poniendo naves industriales y tienen ingresos, o bueno, tal vez no sepas de ellos, pero o sea, se ve, ¿no? Ingresa material, sale material. Obviamente ya los vecinos dudo que vivan ahí, los propietarios alquilarán su espacio. ¿Por qué vas a poner un negocio diferente a justamente al tipo de negocio que está llegando, ¿no? Porque puedes consultar a los vecinos, ¿no? Oye, disculpa, ¿qué tal te va? O te das abasto, ponte que te dicen, no, ya está lleno, está ocupado. Las personas que alquilan, ahí otro ratito te voy a lanzar. Las personas que alquilan buscan espacios justamente para, ¿no?, almacenar. ¿Por qué? Te recomiendo que pongas uno. Y de ahí va. Ahora, ¿por qué esto es bueno, no? Uno dice, no, tu ingeniero, no tienes por qué meterte en esto. ¿Por qué eso es bueno? Porque justamente, al fin y al cabo, nosotros trabajamos para clientes. ¿Quiénes son estos clientes? Los propietarios o subpropietarios. Nos van a contratar para diseñar, para ejecutar. Y si ellos nunca llegan a construir este posible negocio, entonces no va a existir esa obra, no va a existir la elaboración de ese expediente, no va a existir ese negocio. A nosotros lo que buscamos es justamente que se hagan obras. De eso dependemos. Y eso es algo que justamente no es muy conocido. Uno dice, no, yo me meto donde hay obras, pero justamente, ¿por qué no averiguar cuál es el punto de nacimiento de esas obras? Están estos otros parámetros, ¿no? Pero bueno, creo que ahí un poquito explayando todo este tema. Que a veces uno termina hablando así, es que se puede desembarcar varias cosas también. Hay un montón para desembarcar. Bueno, no sé, Steven, ¿con qué te gustaría cerrar? Bueno, normalmente creo que con lo que me mencionaste también un poco de los planos también, yo recuerdo que también en mi primera práctica trabajamos casi con, no sé si conoces ese tipo de fast tracking, o sea, salía los planos y ahí se continuaba así el trabajo. ¿Sí? ¿De igual? Fast tracking creo que se conoce. Lo que vimos en productividad. Productividad. Sí. Salían los planos y ahí al toque, porque lo último que salieron los planos de los planos de los tijerales. Así. Primero salieron las planchas, las columnas y los tijerales. Me imagino que sí. Me he hecho acordar de algo, justamente en relación al fast tracking. No sé si por ahí sabrán algo de lo que es el tema de la nomenclatura de los planos. Existe, y créeme que eso lo tuve que aprender a la mala, ya después de cometer aquel error. Ahí lo dejo como duda para un próximo episodio. Existe una nomenclatura. Entonces, para no saturarlos de tanto contenido y para que puedan separarlo por partes y cuando gusten puedan revivirlo nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Steven. Sí, por mi parte te agradezco que estés aquí presente también, te agradezco muchísimo que estés aquí y a todos los que nos están viendo, espero que también no lo olviden, síganos en tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos también LinkedIn, página de Facebook y si se unen a nuestro capítulo estarán entrando a nuestro canal de Discord. Así que nos vemos en un siguiente capítulo y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.